Bueno, pues bienvenidos un día más a Casting Strategies. En este caso tengo el enorme placer de entrevistar a Kai Wu. Ahora pasaré enseguida al inglés porque quiero que él me entienda la introducción que voy a decir y como sabéis luego haremos el doblaje al castellano para que podáis todo el mundo entender la entrevista. Con lo que me paso al inglés y seguimos enseguida. Hoy vamos a entrevistar a Kai Wu. Kai Wu es el fundador y director de inversiones de Sparkling Capital, una empresa de gestión de inversiones que aplica el aprendizaje automático y medidas innovadoras de informática para generar alfa con conjuntos de datos no estructurados y de gran volumen. Antes de Sparkling, Kai cofundó y cogestionó Kaleidoscope Capital, un fondo de cobertura cuantitativo en Boston. Con otro socio consiguió que Kaleidoscope creciera hasta 350 millones de dólares en activos con inversores institucionales. Gestionó de forma conjunta todos los aspectos de la empresa, incluyendo la tecnología, las inversiones, las operaciones, los aspectos de trading, las relaciones con los inversores y la contratación. Antes, Kai trabajó en GMO, donde fue miembro del equipo de asignación de activos de Jeremy Grantham por un valor de 40.000 millones de dólares. También trabajó en los equipos de inversión de capital y macro de la empresa en Boston, San Francisco, Londres y Sydney. Kai se licenció por la Universidad de Harvard cum laude y Phi Beta Kappa. Hola Kai, ¿qué tal todo? Hola, muchísimas gracias por la invitación, todo genial por aquí, estupendo. Bueno, estoy encantado de tenerte aquí, así que me lanzo directamente con la primera pregunta, que es, ¿qué te ha llevado hacia el mundo de la inversión ante todo? Creo que se deba sobre todo a mi curiosidad intelectual, porque me encanta intentar descubrir los misterios del universo, entender por qué los negocios triunfan o fracasan, por qué la tasa de interés sube o baja, los gobiernos en general. Los mercados son muy interesantes porque son, al fin y al cabo, el reflejo de muchísimas fuerzas dentro del mundo. ¿Sabes? La tecnología, la globalización, la política, la psicología. ¿Sabes? Los sistemas cuantitativos, todo eso está reflejado en el mercado. Mientras que en el mundo académico no tienes ningún tipo de feedback a diario de si tu hipótesis es cierta o no, lo bonito del mercado es que te permite rectificar y mejorar tu tesis a lo largo del tiempo. Pues así es, muy, muy cierto. Y me parece muy interesante lo que comentas. Eso de descubrir los mitos es muy bonito. Y es cierto también que los datos, por lo general, son poco estructurados. Y eso complica mucho la situación también para el aprendizaje automático. El aprendizaje automático puede funcionar con datos no estructurados, pero sabemos que si son estructurados, por supuesto, es muchísimo mejor. Entonces, ¿qué haces con el aprendizaje automático en ese ámbito, en el ámbito financiero? Es interesante. La gente piensa que está guay utilizar el aprendizaje automático o utilizar la inteligencia artificial. Utilizan datos que han estado mirando durante décadas. Puede funcionar bien para la regresión y dicen, ¿por qué no usamos una red neuronal? Pues mi planteamiento hacia el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, es empezar ante todo con la pregunta, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Y tú mismo lo has dicho, son los datos no estructurados, que son una pieza muy irrelevante del puzzle que suele faltar en muchas estrategias cuantitativas. Si pensamos en el mundo, existen dos tipos de inversores, los cuantitativos y los discrecionales. Los cuantitativos tienen la ventaja de contar con una potencia de cálculo, escalabilidad, algoritmos, potencia de procesamientos, pero se fijan en información limitada, que son los datos estructurados, precio, volumen, estadísticas por ordenador, información financiera como ratio precio-beneficio o precio-valor contable. Los discrecionales, en cambio, en teoría pueden mirarlo todo, a nivel de gestión, archivos, redes sociales de las empresas, de todo. El problema, sin embargo, es que los inversores discrecionales no cuentan con tanta potencia de procesamiento, tanto como nosotros, los inversores cuantitativos, porque los datos se han creado más en los últimos 2 años que en toda la historia humana. Lo podemos ver en una gráfica con crecimiento exponencial. Sería imposible mantener ese ritmo sin usar técnicas modernas. Yo me enfrento al aprendizaje automático y digo, vale, lo utilizo para mi negocio,
negocio porque es la única solución. No es que me guste o que quiera utilizarlo como opción. No, es que es obligatorio para los inversores, para que podamos las dos escuelas resolver el problema. Con esa cantidad de datos que se está creando, es complicadísimo, si no, para los inversores tener éxito manteniendo la vieja escuela sin utilizar esas herramientas modernas. Los inversores cuantitativos, si solo utilizan esas herramientas modernas bonitas, pero siguen utilizando el mismo conjunto de datos, tampoco van a poder progresar y sacarle provecho a los datos. La parte positiva es que ha tenido lugar muchísima innovación, pero sobre todo en la Silicon Valley, no ni siquiera en Nueva York, donde estoy yo, en el ámbito del deep learning, el procesamiento natural de imágenes, la capacidad de utilizar un gran volumen de datos no estructurados y procesarlos de forma estructurada. En ese conjunto de herramientas está la clave para utilizar esos datos no estructurados que constituyen el 80% de los datos. El otro 20% serían los datos estructurados. Y, por cierto, los datos no estructurados tienen una tasa de crecimiento constante porque los datos se producen de forma más rápida que se puedan estructurar. La única solución sería mirar lo que hicieron en Facebook, en Google, por ejemplo, con Google Search y Google Traductor, y utilizar esas herramientas para conseguir ese 80% de la información y llevarlo al proceso de la inversión de forma sistemática y escalable. Sí, eso está claro, pero con más datos que se comparten cada vez más, ¿qué impacto ves que va a haber en el análisis de datos no estructurados? Porque es un volumen que va aumentando constantemente, con lo cual es cada vez más complejo lidiar con ello. ¿Cómo crees, por lo tanto, que eso vaya a influir sobre el análisis de datos no estructurados? Cuando hablas de datos, ¿te refieres a lo no estructurados o estructurados? No estructurados. El éxito de estos algoritmos depende de tres factores. Ante todo, los algoritmos en sí, si son buenos o malos. Hubo bastantes descubrimientos en los últimos años, como por ejemplo los transformadores. Luego, los datos en sí. Si, por ejemplo, tienes 300 millones de modelos de parámetros y luego solo 5 datos, pues no vas a llegar muy lejos. Así que cuanto más datos, mejor. Y luego el tercer punto es la potencia de cálculo. Si tienes, de nuevo, 300.000 modelos de parámetros y datos ilimitados, pero es demasiado caro entrenarlos, no es viable en el mundo real. Luego también tenemos la ley de Moore, que sugiere que hay una bajada de precios, y para eso ha sido fundamental la competencia, por ejemplo, para que el deep learning fuera una técnica viable. Y de nuevo, volviendo al punto 2, el volumen de los datos es fundamental. En los últimos 20 años no había muchos datos disponibles, incluso con mucha potencia de cálculo. ¿Para qué los vas a utilizar, no? Pero yo, y creo que muchos inversores cuantitativos como yo, estamos invirtiendo donde las tendencias futuras van a ser, no como es ahora la realidad. Sí, el 80% de datos son no estructurados y hay muchísimo volumen. Solo tienes que pensar en los próximos 5 o 10 años. Piensa en el futuro y, por supuesto, habrá muchísima más información. Ahora mismo es difícil ver quién tiene la ventaja, si los inversores cuantitativos o discrecionales, pero dentro de 5 o 10 años habrá 10 veces, 100 veces más datos, así que va a ser muy claro quién va a ganar. Volviendo a tu pregunta, sí, va a haber una explosión de datos no estructurados de las empresas y eso sugiere que la ventaja la van a tener los inversores cuantitativos. En esta situación vemos que el mundo está cambiando radicalmente. Vemos que el uso del aprendizaje automático, de la inteligencia artificial, están alterando la situación, va a cambiar el mundo. ¿Tú qué opinas con respecto al sector financiero? Hablando siempre en general, ¿tú crees que el uso de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático, van a cambiar mucho el sector justo por ese uso como consecuencia? Sí, creo que estas técnicas van a ser disruptivas. Sin embargo, con respecto a los plazos, creo que ese cambio se producirá de forma mucho más lenta respecto a lo que cree la gente que está metida en ese sector en concreto.
Piensa en la típica idea de la disrupción. Las ideas nuevas aparecen desde abajo y luego suben poco a poco la cadena de valor. Eso es lo que creo que vemos aquí. Yo, por ejemplo, utilizo la inteligencia artificial para invertir, pero yo tengo pocos activos. No creo que me convierta de repente en Vanguard. Así que, siendo realista, creo que lo que pasa es que la inteligencia artificial se utiliza y sirve para automatizar procesos rutinarios. Por ejemplo, nosotros como inversores financieros nos dedicamos a muchas cosas. Por ejemplo, merece la pena o tiene valor añadido si, por ejemplo, nos dedicamos a reconocer entidades, leer miles de documentos y luego reflejar las empresas adecuadas, extraer las buenas. Entonces, mirar manualmente todos esos documentos es sin duda un uso muy tonto de nuestro tiempo como analistas. Y eso es algo que puede hacer la máquina. Eso sería el paso uno. La mayoría de los activos se está gestionando actualmente con técnicas discrecionales. Lo que veo es que la inteligencia artificial crea ante todo unas herramientas para los inversores actuales para que puedan trabajar de forma más eficiente. Y con el tiempo, estas herramientas se vuelven cada vez más eficientes porque entrenan con un mayor volumen de datos y los humanos les damos feedback hasta que de repente todo cambia porque se vuelven mejores que los humanos. Y ahí es cuando veremos algunos cambios en el empleo, pero queda tiempo. Lo mismo lo vemos en cualquier otro sector, como por ejemplo la radiología. Por ejemplo, los radiólogos ahí buscan el cáncer en imágenes. Los ordenadores son bastante buenos en eso, no tanto como los mejores radiólogos, pero están dando la capacidad al radiólogo medio de hacerlo mejor. Con el tiempo mejorarán cada vez más hasta que de nuevo la situación cambie y ahí las cosas se volverán interesantes. Por supuesto, queda mucho tiempo y lo mismo pasa en el mundo de la inversión. Sí, bueno, vamos a intentarlo, por supuesto. Hablando en concreto de tus actividades de training, ¿cómo entregas el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en ese proceso? Explícanos un poco cómo lo haces. Yo utilizo el aprendizaje automático, la inteligencia artificial en tres áreas para los procesos de inversión. Ante todo, los datos no estructurados. Segundo, la combinación de alfa, es decir, extraer las señales de grandes conjuntos de datos. Y el tercero sería el modelado de riesgos. El primero, vemos que la mayoría de los procesos cuantitativos dispone de una gran cantidad de datos, por ejemplo, Compustat, Bloomberg, etcétera, y la mayoría son estructurados. Para mí, como decía antes, la oportunidad está en los datos no estructurados porque hay muchísima información, valor por sacar y, por cierto, los analistas cuantitativos tampoco lo persiguen mucho, así que hay valor por aprovechar. Si mi tesis es correcta, pues te interesa ir por ese lado. El aprendizaje automático, por lo tanto, aprovecha toda esa información y la procesa. El problema de los datos no estructurados, sobre todo el texto, es que son altamente dimensionales. Incluso un informe anual financiero de una empresa puede tener decenas de miles de términos. Si usas la regresión no vas a conseguir mucha información. Ahí es donde entran en juego todas esas técnicas que mencionaba, por ejemplo, BERT, el modelo de Google. Se trata de herramientas específicas para poder extraer ese procesamiento natural del lenguaje, datos no estructurados, de texto sobre todo, y sacar algo de ahí con sentido. Se trata de modelos especializados de procesamiento natural del lenguaje, de deep learning, y eso sería el caso uno. Y utilizan toda esa información y la integran con las herramientas tradicionales como FactSet o Bloomberg. Eso sería el paso uno. Luego, el paso dos sería, vale, ahora tenemos toda esa información, que son miles de distintas señales, pero ¿cómo las combinamos? ¿Con una media? ¿O decimos manualmente, vale, el valor creo que funciona, entonces le voy a dar un 1? Esto no funciona tan bien, entonces le doy un valor negativo. Entonces, elegir señales es un problema complejo porque
Mucha gente utiliza la regresión para resolverlo, pero a medida de que la dimensión aumenta, el problema también se vuelve más complicado, puesto que depende implícitamente la inversión de la matriz de covarianza, que es singular, así que el problema va aumentando. Ahí es donde entran en juego esas nuevas técnicas que yo utilizo. Yo, por ejemplo, utilizo boosting, que es una variante de random forest, y las redes neuronales superficiales. Esas no te permiten solo utilizar los datos de forma objetiva, eliminar el sesgo, la subjetividad. Por ejemplo, tú dices, vale, la inversión en valor funciona o la inversión en calidad funciona, pero esto no. Sino que también te dan un valor añadido respecto a la regresión lineal tradicional, porque te da escalabilidad, te da, por ejemplo, la posibilidad de lidiar con la no linearidad y las interacciones. Con respecto a la linearidad, es obvio, ¿no? Si una empresa tiene algo de apalancamiento podría estar bien, pero si tiene mucho podría ser problemático. Y con respecto a las interacciones, pues la inversión en momentum, que quiere decir comprar cosas que han estado subiendo, ha perdido parte de su eficacia porque se ha vuelto muy popular. Pero si combinas esa señal con, por ejemplo, las noticias, por ejemplo, ha ocurrido un acontecimiento importante y de ahí sacas momentum y sigue con esa tendencia, pues esa intersección podría ser valiosa. Así que al añadir esa no linealidad e interacciones en el proceso, podemos ir mucho más allá de lo que puede conseguir la regresión tradicional. Y luego, tercer punto, el modelado de riesgo. La mayoría de los inversores de capital conocen este concepto. Como modelo de riesgo podemos desglosar los rendimientos de las acciones transversales en componentes idiosincráticos y los influenciados, por ejemplo, por factores como el valor, la dimensión, y luego componentes sectoriales, como por ejemplo acciones de tecnología, de energía, etcétera. El problema de este esquema de clasificación es que es binario, es muy rígido, por lo tanto, no refleja bien todas las dimensionalidades en el ámbito empresarial. Por ejemplo, Tesla, que pronto se va a unir al S&P 500, es o una empresa de automoción o una empresa de tecnología, no puede ser las dos cosas. O Amazon inició siendo un e-commerce, ahora es más 50% eso y 50% Amazon Web Services, una empresa en la nube, con lo cual no aparece a lo largo del tiempo todo el ámbito empresarial. Yo lo que hago es utilizar el aprendizaje automático para conseguir una clasificación más continua y más objetiva, para mirar todos los ámbitos. Lo primero que hacen las empresas es justo lo que hago yo. Se describen de forma que se clasifica de manera muy intuitiva. Por ejemplo, podemos decir, vamos a mirar todas las empresas y las que hablan de la FDIC serían probablemente bancos. Tesla, por cierto, se encontrará en el medio entre empresas de automoción y tecnología. Y con esta técnica lo que hemos visto es que se optimizan las carteras optimizadas. Eso elimina el riesgo sostenido y tiene alto rendimiento ajustado por el riesgo, de forma mejor que los modelos tradicionales. Esas serían las tres áreas. Con respecto al segundo punto, cuando lo estabas comentando me ha surgido una duda y es que eso te ayuda también a asignar los distintos factores a la cartera, ¿verdad? Se trata de esa idea de poder identificar los factores que se pueden utilizar en un determinado momento. De esa forma, puedes crear tu cartera, pero de nuevo asignando distintos factores. ¿Es correcto? Para explicarlo un poco de forma simple al público. Sí, resuelve tres problemas. Ante todo, la selección de las características, qué entra en el modelo y qué se tira, o en otras palabras, qué pesa cero o qué tiene un valor distinto de cero. El segundo es qué señal tiene. ¿Deberías vender o comprar con ese valor, por ejemplo? Y luego el tercero es el peso que se le da. Por ejemplo, si tienes dos factores que quieres comprar en los dos casos, pero uno igual tiene un peso mucho mayor que el otro. Perfecto, todo claro. Tengo una última pregunta, Kai. Tiene que ver con uno de tus artículos totalmente recomendable que se llama Value Investing is Short Tech Disruption. ¿Puedes comentarnos un poco las ideas principales que introduces en esta publicación? Las tengo más o menos claras, pero como se va a interpretar esta charla al español,
Así la gente desde casa puede ya tener un poco de un resumen de esa publicación. Claro, por supuesto. Bueno, como decía, yo trabajé para GMO, que es una empresa de inversión en valor bastante conocida, y un problema que tenemos los inversores en valor es que nos enfrentamos a un rendimiento horrible en los últimos 10 años. El valor definido como precio, valor contable, tal y como lo definen Fama y French, no solo perdió muchísimo dinero durante 10 años, sino que en concreto este año ha sido terrible con el COVID. A nivel intuitivo podría haber una automatización de la pérdida para ello, pero la gente lo que entiende a nivel intuitivo es que en el ámbito del valor se venden todas las acciones, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, entendido como comprar valor y vender crecimiento según la sobreinfraponderación. Pero lo interesante aquí es que el ajuste según el sector no resuelve el problema porque ayuda un poco quizás, pero si solo compras dentro de la tecnología o vendes o hacer lo mismo en la energía, no ayuda. El problema sigue ahí y el valor ha ido muy mal. Parece raro, pero yo miré las acciones y tiene sentido. De 5, solo una es de tecnología, las demás son de comunicación o discrecionales y vemos que la clasificación por sector no ayuda. Lo hemos visto también, por cierto, con lo de Tesla. Exacto. Es totalmente arbitrario y no refleja los matices. Resulta que tú puedes tener, por ejemplo, dos empresas de tecnología, pero pueden ser completamente distintas, por mucho que pertenezcan al mismo sector. Yo lo que hago es definir la distribución que ha ayudado, por ejemplo, los inversores en valor. Sabemos todos que las empresas más grandes del mundo han sido machacadas. Y hay mucha gente que cree que están baratas porque tienen un precio, valor contable bajo respecto a los últimos 12 meses de fundamentos económicos. Y no lo ven, se están preparando la tumba, básicamente. En cambio, las tendencias son reales, como por ejemplo la de la nube, y esas están para quedarse. ¿Es casualidad que los inversores en valor lo hayan pillado y estén castigados por ese factor? Desafortunadamente, pues yo para hacerlo de forma sistemática, a ver, tengo una idea, pero para cuantificarlo, lo que hago es utilizo el procesamiento de lenguajes naturales para definir el factor de la disrupción. Y veo que hay dos grupos de empresas, las que generan la disrupción y las que la sufren. Y apliqué para esos dos grupos el valor en cada uno y vi un poco cómo se hace con el sector, pero esta vez con la disrupción. Y explica claramente la bajada del valor. El valor no sube, pero tampoco está bajando. El valor ha tenido una exposición bastante constante de menos 20% a la cartera de disrupción, que ha ido genial. Solo puede subir. Esas empresas han tenido resultados brutales y incluso ese menos 20% no puede con ello. ¿Y cuál es la conclusión que sacas de esto? ¿Deberíamos invertir? ¿Y cómo? Bueno. Sí, bueno, yo lo que creo que la conclusión es que tienes que saber lo que haces. Cada uno tiene que saber dónde está apostando. Si apuestas en contra de la disrupción, pero piensas que estás invirtiendo en valor, pues te estás equivocando. Así que considero que es muy importante que los inversores, los que se encargan de la asignación de activos, quien selecciona las acciones, necesitan saber lo que hacen y decidir en consecuencia. Por lo tanto, existen quizás algunos sistemas en la cesta de la disrupción que son burbujas. Los inversores en valor al menos lo dicen implícitamente. Quizás la computación en la nube es una burbuja, pues no lo sé, pero necesitamos dividir todo en componentes y mirar en detalle cada dimensión, en vez de decir, vale, compro todas las acciones que están baratas según esta métrica X, que igual estaba genial en la época de Bengram, pero hoy no es relevante a nivel contable. Eso no es una buena solución. De hecho, en nuestra próxima entrevista vamos a hablar de los activos intangibles, una cuestión que me resulta muy interesante. Así que mil gracias, Kai. Ha sido un placer tenerte aquí y hablar de este tema tan interesante. Creo que es muy relevante sacar esos temas porque el mundo está cambiando. Mucha gente está intentando argumentar en favor del valor
y está cayendo, en mi opinión, en un poco el sesgo de la confirmación, en buscar las justificaciones, ¿no? En el pasado de que el valor vaya a volver. Pero mirar el pasado a veces no es correcto porque el pasado va a ser distinto, ¿no?, del futuro que nos espera. Y hay cuestiones sin duda que tenemos que debatir. Así que mil gracias, Kai. Ha sido de verdad un auténtico lujo tenerte aquí con nosotros. Seguro que nuestro público va a disfrutar la charla y seguiremos en contacto seguro para hablar en otra ocasión. Muchas gracias. En este caso hemos contado con Kai. Si os ha gustado la entrevista, pues como siempre, suscribiros al canal, compartirla en redes sociales y darle un like. Y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.